me encanta, me encanta. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Hablaste con él? No, yo hablaba con él, me mandaba mensajes, ¿qué piensas de mí? Tú a mí me gusta, todo. Y yo, ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué yo no, no llegó a nada el asunto? Yo la había dado con mi ex y no tenía ganas de más pareja. No, ni de conocerlo, porque no me hace que me gusta. Pero luego te tiraste 3 años que te gusta. Sí, pero lo paso. ¿Y por qué no hablas con él? Si yo hablo y quedo con él. Ah, ¿hablas y quedas con él? Sí, pero yo le engaño. Él sabe que es mentira porque sabe si matado a mi hermana y mi amiga Amparo. Ahora se matado. Eso que dice. ¿Pero llevas 3 años engañándole? Sí, no, es que llego a ese tema y cuando dice, es que hablo con él, ¿no? Pero a ver, él no intentó enrollarse contigo o algo así. El que, no, es un niño que sabe muy bien cómo soy, cuál es mi personalidad y sabe muy bien que es que me da miedo de quedar con él, no es que me dé miedo, sino yo qué sé, que a mí no me gusta quedar mucho con él porque digo, y si un niño de estos atrevido, sé que no es atrevido para nada, digo. No, está claro que no es atrevido, está claro, porque 3 años quedando con él y supuestamente sí sabes que a ti te gusta él y a él le gustas tú y tal, pues atrevido 3 años no parece. Nos habremos visto unas 20 veces. Creo que lo que muchas veces y vivimos al lado, que no es de mi pueblo, pero vivimos al lado, vivimos a 5 minutos. A 5 minutos. Además, de eso, antes de cuando yo llegaba, he estado aquí haciendo casting aquí, ha sido el que me ha recogido en Sevilla. Y hemos estado. Mira, yo te cuento lo que a mí me pasa. Lo que a mí me pasa es que yo, desde música, me hice novio, ¿no? Y lo pasé mal porque yo tenía 14, 15, 17, 18, 20, 21, 15 años tenía. 15 años. 15 años. Y me hice novio y era. ¿Y estuviste con él mucho tiempo? 4 años. 4 años, ¿no? Sí, 4 años estuve con él. ¿De 15 a 19? De 15 a 19. Entonces era una persona que lo veía todos los días, estaba con él casi a todas horas. Yo qué sé, me veíamos agobiados, lo agobié yo a ella y él me agobia a mí, nos agobiamos ambos, nos agobiamos. Éramos niños, perdí toda mi juventud, ¿no? Porque vale, lo pasé con él muy bien porque lo he querido con locura que los quería hacer niños. Y lo pasamos mal, que lo pasamos mal. Yo, cuando lo dejamos con mis novios, lo pasé súper mal, pero es que no había solución. No había solución. No, porque nos llevaba mal en el sentido de que cada uno quería a nuestros amigos. Yo quería estar con él, pero también quería a mis amigas. Y luego lo veía a ella y ya se me fue lo que es la ilusión, se me fue lo que los quería, yo creo que como un amigo, ¿sabes? Y lo dejamos y luego volvimos, lo pasé muy mal. Estuve pasando 10 meses, lo pasé súper mal, me quedé muy canija. Y no lo llamé para nada, yo le dije, ¿tú quieres amigos? Pues amigos vas a tener. Y en total, le dije, ¿tú quieres amigos vas a tener? Ya está, cogí y le dije, te prometo, es una cosa, te prometo que jamás te llamaré. Así fue, jamás lo llamaré, jamás. Lo pasé súper mal, lo veía, me dolía el corazón, me iba a llorar a mi casa, todo, porque los quería mucho. Se ha portado conmigo. No había otra persona que se haya portado mejor en el mundo conmigo, no la vi, otra persona. Todo le parecía poco conmigo, luego su forma de ser, yo qué sé, mi madre las quería un montón, todo el mundo, toda mi familia, hasta mis abuelos, hasta mi abuela, mi tía, que en paz descanse, las quería un montón porque era un niño que se ha dado mucho querer, mi hermano, porque era de 2 años, nada más que la conocí una vez, un día lo conocí nada más. Y a todos. Todo el mundo los quería porque es un niño encantador, pero luego con él yo quería a mis amigas, nada más que quería, y perdí lo que era el interés por él. Lo veía como un amigo, ¿sabes? Y total, lo dejamos. Él quería estar con sus amigos, yo con sus amigas, lo decidieron dejarlo en el sentido de. Yo lo dejé porque él quería mucho a sus amigos, él quería amigos, y no veía al día a verme a mí ni hora, ni segundo, ni minuto, no veía. Y digo, pues si tú quieres amigo, y moto, ¿para que te voy a agobiar? Tate con tus amigos, tate con tu moto, y si intentamos estar solo separados por nuestros amigos, pues de escándalo. Así fue. Estuvimos 10 meses. Pero podéis dividiros un poco el tiempo y estar con vuestros amigos, que no, también corresponde. Sí, es que me encantaba estar con mi amiga también, pero es que luego llegaba la hora de estar con ella, tampoco quería. Solo los quería él cuando no estaban los míos. Cuando estaban los míos yo no los quería. No entiendo lo que te digo. Yo cuando estaba con mi amigo decía, bueno, no, Oscar. Ay, no te lo bebas. O algo, ¿qué es eso? Ah, eso no pasa nada, esto te lo puedes beber. Tenía mi hijita, chiquitita. Que yo llegaba la hora de estar con él y decía, no quiero estar. Y llegaba la hora de estar con mis amigas y decía, bueno, pues si estoy con él, bueno, que no, tía, que no nos echaba de menos. Ah, pues nos echaba con él, total, que lo dejamos. Y no nos llamamos, ni el uno ni el otro. En 10 meses nos veíamos como si veíamos, no, te digo que era como un amigo. Y en 10 meses nos veíamos por la calle, pasábamos el uno del otro. Pasábamos completamente. Y total. Pero 4 años son muchos años para estar. Para que vea, tía, que lo quería un tonto, pero estábamos a gusto con mis amigas. Total, que a los 10 meses me llamó, quedamos, porque mi hermana empezó a salir con un amigo de él, y quedamos, ¿sabes? Y por la carriola de Rocío, porque mi hermana quería comprarse una carriola de Rocío, una plataforma, se compró la plataforma,
mi hermana fue la que lo llamó, porque decían que lo que habíamos tenido yo y él no eran tonterías. Como mi hermana empezó a salir con el chaval, con el amigo de también decía, hombre, yo con la Pamela no he tenido nada, yo con la Pamela me puedo hablar, total, que empezaron, mi hermana lo llamó, dice, mira, que no voy, que me iba a escapar el nombre, mira, que tal, que no le llamó a ese chico, sí, a tu ex, pero al cabo de ¿cuánto tiempo? De 10 meses, y no ni me llama, ni bien ni me llamó. Y mira, que era una tontería, hombre, mi hermano se había enterado por el chaval que estaba saliendo ella, que le decía, mi ex le decía, que hombre, que no pasaba nada, que habían sido 4 años de relación tanto conmigo como con mi hermana, y nos habíamos querido mucho, y porque dejarlo así, por lo menos que se hablara con mi hermana, ¿no? Pues empezó a hablarse con mi hermana, quedaron para la carriola, como él trabajaba en el tema ese, pues quedaron para la carriola, esto lo otro, y ya, como yo tenía mi coche, mi hermana no tenía coche, pues dice, déjame lo que tengo que ir a Sevilla, y tiene que venir él, y tiene que venir a saber que yo estoy, cógelo. Y total, le dice a mi hermana, Pamela, que si quiere que venga tu hermana, que no me importaría, ¿sabes? Que le gustaría que yo fuera también a Sevilla. Total, que yo digo, no, yo no voy. Que de una vez, y cogió y fueron a ver una carriola, y se quería, como mi hermana estaba súper canija, norésica, esa fue la primera vez que mi hermana quedó con mi ex. Estaba súper canija, norésica, cuando estaba mi ex conmigo, ¿no? Y cuando mi hermana empezó a engordar, estaba súper guapa, mi hermana, todo el mundo decía, Pamela, qué guapa, porque mi hermana estaba en los huesos, que ya te enseñé la foto y te quedarás flipada, con 42 kilos, y estaba canija. Y total, que cogió, y cuando se bajó del coche, encima que iba en mi coche, mi hermana iba en mi coche, se creyó él que esto que era yo. Se puso todo nervioso, dice que se puso toda la cabeza luego contándolo. Total, que cogió y pues Pamela, no me importa que te quedas con tu hermana, esto, lo otro. Y ¿cómo? ¿Pensó que eres tú? Sí, pensó que era yo. Pensaba que estaba hablando con Conchi y le dijo, no me importa que me veas tu hermana. Cuando se bajó mi hermana del coche, la primera impresión se creía que era yo. Pero después ya no. No, cuando ya voy a hacer casa porque era la Pamela, ¿sabes? Pero a él no le importó que fuera yo. Y verse así, que hubiera sido yo, pues, como vio que yo no me bajé del burro, que no fui con mi hermana acompañada a la foto, dice, Pamela, que no me importa que tu hermana venga, que me gustaría, total, que lo lleve a Sevilla, ¿sabes? Y lo llevé a Sevilla y nada, y yo súper nerviosa, estaba súper nerviosa. ¿Lo llevaste tú? Sí, llevé a él, a mi hermana y a Sara, que mi hermana estaba. Lo llevé a Sevilla con la carriola, de escándalo, para arriba acá, nos llevamos 2 semanas quedando, íbamos al cine, pero con mi hermana y el Sara que estaba. Íbamos al cine, íbamos a comer. ¿Sí esas panjitas? No, éramos, eso es lo que dice mi hermana, que me dice, vamos, es que yo te veía súper fría porque íbamos al cine y no me daban ni las manos, ni en plan, quiero hablar contigo, y yo, nada, yo di nada. Y yo ahí, es que no me importaba lo que me pasaba, te lo juro, es que es un amigo más, que nada, por decir, yo tengo que estar contigo, sentía en tu corazón que era una persona que había estado contigo 4 años, que la habías querido, ¿no? Era parte tuya, tu primer novio, y decía, pues, yo tengo que estar contigo, y decía, no, jamás en la vida, me voy a devenir porque yo tu amiga, pero jamás en la vida volveré contigo porque es volver otra vez donde mismo. Es como cuando dice Oliver que un jarrón se rompe y luego que va a pegar se vuelve a romper y queda mal, es lo mismo. Lo intenté, a las 2 semanas de estar como amigo lo intenté, y a las 2 semanas lo dejamos a las 2 semanas, porque es que pasamos uno de otro y es lo mismo que hemos hecho, la verdad, es lo mismo que hemos hecho porque ahora veo a esa persona y que nunca le pase nada, Dios mío, nunca le pase nada porque me duele mucho, pero que veo a esa persona y no, yo te juro, los 10 meses lo pasé más malamente que, los 10 meses lo pasé súper malamente ahora, que llevo ya 3 años sola, lo pasé súper mal. Los 10 meses eso fueron para mí horrible, te lo juro. Lo veía y me moría. Mi amiga, ¿la has visto? ¿No la has visto? Está en la discoteca, mira, y para el fin de semana que viene Fargo lo veo en la discoteca. Allí está, me llama mi amiga, es que está, pues para allá voy yo. Pero ahora sabéis, cuando volvimos ya pasó, hace ya 2 años y pico, 3 años hace que lo dejamos, pero cuando volvimos, 2 semanas, a 3 años le quita 2 semanas, que no, para mí fue nada, ¿sabes? Porque es que es que no tuve nada con él. Enrollarme simplemente de besos y punto, se acabó. Y no tuve nada con él, ¿verdad? Te lo digo porque yo decía, después de 10 meses no va a venir, algo que te digo, y va a coger y otra vez va a estar la misma, ni paso. Y yo dolió mucho, pero pasaba, me da la misma. Y es que no lo veía como una persona normal, y la verdad que me alegraron un montón. Y me alegro que esté muy bien, ¿no? Porque sé que está muy bien. Y de verdad, que lo veo y no haciendo nada. Ya te digo que lo más malamente que lo pasaba en mi vida ha sido los 10 meses, eso que lo dejé. Y volví a los 10 meses y vi que era mi amigo, que no era tanto. Es que yo digo, ¿por qué estas 10 meses tan malamente lo pasa tan mal? Cuando he vuelto con él a las 2 semanas y no he sentido nada. Es que no sentí nada.
Ya, pero es que esos 10 meses puedes idealizar la relación.